6 años antes de Brotherhood existió una historia totalmente diferente de los hermanos Elric, una historia un poco más pequeña pero también un poco más cruda, y sé que para muchos esta solo es relleno, ya que no nos cuenta la historia original del manga. Y siguiendo con esto es Full Metal Alchemist 2003. Hoy presentamos Full Metal Alchemist, Piedra Filosofal, Hermanos, el mejor relleno del anime. Full Metal Alchemist es un manga creado por Hiromu Arakawa y gracias a su éxito se decidió crear una adaptación animada, y como pasa con muchos mangas que están en publicación, el anime alcanzó a este. Así que decidió que el anime tomaría otro rumbo. Esto era algo muy común en los 90 y principios de los 2000, el uso del relleno, y de esta forma darle al mangaka tiempo para avanzar en su historia, a diferencia de hoy en día que se opta por animar temporadas, aunque hay ocasiones en las que parece que quieren alargar una historia sin razón teniendo su historia origen finalizada. Esta decisión para mí generó el mejor relleno del anime, ya que aparte de tener capítulos sueltos como el de los falsos hermanos Elric o el de la ladrona que ni recordaba hasta volver a ver la serie, este empezó a formar su propia historia y también su propia conclusión. La historia se centra, al igual que en el Brotherhood, en los hermanos Elric, quienes al perder a su madre deciden regresarla a la vida con el uso de la alquimia, una ciencia que consiste en comprender las propiedades de la materia, destruirlas y reconstruirlas. En otras palabras, se basa en tomar un trozo de hierro y convertirlo en una cuchara, pero esto se rige por la ley de equivalencia de intercambio, que dice que no se puede ganar nada sin dar algo a cambio. Esto genera algunos límites, haciendo que no se pueda crear algo de la nada ni se pueda cambiar su composición, como transformar el hierro en oro. En la alquimia existe un tabú, la transmutación humana, y los hermanos Elric a las malas entendieron el porqué. Al intentar esta, Edward pierde su pierna izquierda y su hermano Alphonse el cuerpo. Edward, al ver el estado de su hermano, sacrifica su brazo para poder anclar el alma de este a una armadura, y aquí hago un paréntesis. En la intro dije que esta versión era más cruda, y aquí podemos notarlo, ya que la escena de la transmutación humana es mucho más densa que en el Brotherhood, y quiero diferenciar algo. No por tener más sangre genere mayor impacto, sino por la forma que se muestra la escena. Esa pérdida de brillo en los ojos de Edward al ver lo que por un momento piensa que es su madre le da más peso, y aparte de esto, el tono de la animación del 2003 usa una paleta de colores mucho más opaca, lo cual ayuda a transmitir esa sensación de desolación, acompañada por un dibujo con un delineado grueso. Para mí acompañan muy bien esta escena. Después de esto, los hermanos se prometen el uno al otro recuperar sus cuerpos y deciden tomar el examen de alquimistas estatales y así poder buscar la piedra filosofal, un potenciador alquímico con el cual no se tienen que preocupar por la ley de equivalencia de intercambio. Y aunque hasta aquí suena igual a la historia original, esta cambia totalmente a partir del incidente del laboratorio 5 más o menos. En esta adaptación se pierde un poco esa parte filosófica que representa a Padre, un ser con la ambición de ser un dios, arrebatándose a sí mismo sus pecados capitales para ser un ser perfecto y poder hacerse con el conocimiento de la verdad. Y aquí surge una pregunta: si Padre no existe, ¿quién es el antagonista? Dante, un alquimista que lleva cientos de años viviendo traspasando su alma a otros cuerpos y que busca crear una piedra filosofal para poder tener la vida eterna, ya que su alma, después de tantos cambios de cuerpo, empieza a rechazarlos y esto genera que se pudran cada vez más rápido. Y ya que Padre no está, el origen de los homúnculos también cambia. Estos nacen de las transmutaciones humanas, solo que para estos tomar forma humana deben de ser alimentados con piedras rojas, piedras filosofales falsas. El no tener a Padre hace que la historia tenga que tomar un rumbo totalmente diferente, pero no podemos quitarle mérito solo por no ser fiel al manga. Y aunque considero que Dante no está al mismo nivel de Padre como antagonista, de cierta forma encuentro llamativas sus motivaciones. Además que la relación entre ella y Hohenheim me parece que le agregan bastante, y hablando de Hohenheim, este también cambia bastante en comparación con la versión del Brotherhood, y es que en esta él no abandonó a su familia con la intención de detener a Padre y salvar el mundo, sino porque su cuerpo empieza a pudrirse y este se avergüenza tanto de esto al punto de sentir que no es digno de estar con Trisha y sus hijos. Además vemos que en esta adaptación el cambio de este al conocer a Trisha es mayor, ya que este antes de conocerla no era precisamente un gran hombre, ya que este estuvo dispuesto a crear una piedra filosofal sin importar su costo.
Y es que esto me gusta bastante, ver un personaje egoísta, incluso algo cruel, tener que cargar con todo lo que ha hecho, incluso avergonzándose de esto. Y es que en esta historia el egoísmo e intereses personales tienen mucha importancia, pero lo que marca la diferencia está en lo que cada personaje es capaz de hacer por alcanzarlas. Podemos ver cuál es el límite de los hermanos Elric, que es sacrificar la vida de otros por alcanzar su objetivo, pero que a su vez, después de todo por lo que han pasado en su viaje y teniendo la piedra filosofal en sus manos y aún sabiendo el origen de estas, fueron capaces de usarla. También podemos ver a Roy Mustang, y que su objetivo es llegar al más alto rango para poder cambiar la forma en que funciona el país, y que para esto esté dispuesto a agachar la cabeza y lamer muchas botas. Y aunque pueda sonar que su motivación es buena, no lo es del todo. Y es que su verdadera motivación se origina por querer enmendar sus errores como perro de los militares, ya que este, después de la guerra de Ishbal y todo lo que hizo en esta, le generó un gran cargo de conciencia. Y como estos hay muchos ejemplos, como lo de Tucker o la misma Dante. Lo más irónico de todo es que uno de los pocos personajes que vemos que no persiguen una meta egoísta, también es de los pocos que vemos morir. Y aunque en ambas versiones vemos su muerte, esa escena al final de los hermanos Elric y Winry hablando de Hughes en el tren duele aún más. Y aunque la historia cambie, algo que me sorprendió es que los personajes logran mantener su personalidad, y esto muestra que quienes siguieron escribiendo la historia los pudieron entender. Si vemos a Edward y Alphonse de esta adaptación, no pensamos que son personajes diferentes a los que vemos en el Brotherhood, y esto pasa con los demás personajes, excepto por unos pocos como Risa Hawkeye, ya que desde su diseño y personalidad luce más intimidante y se muestra más fría. Si hay algo que esta versión de Fullmetal Alchemist sabe hacer es llevar los momentos dramáticos, y con esto no me refiero solo a momentos tristes, sino también a esos donde podemos ver la angustia y miedo de los personajes. Y por nombrar un ejemplo son los capítulos de Nina y Toque, el alquimista de la vida, ya que esto no pasa en un solo capítulo. Y sí, sé que se puede argumentar que dedicarle más de un capítulo en el Brotherhood a esto sería innecesario, pues ya todos sabíamos que iba a pasar, pero desde mi punto de vista se siente un poco acelerado lo que pasa con ellos, y aparte no se logra sentir ese apego con el personaje como en la adaptación del 2003, por lo que considero que en esta adaptación se lleva mejor el dramatismo. Además que la forma en la que muere Nina aquí es mucho más gráfica y más impactante tanto para el espectador como para los hermanos Elric. Otro de esos momentos que me gustaría resaltar es la pelea de Codicia y Edward, y no precisamente porque la pelea esté llena de momentos épicos o de algún power-up como pasaría en la mayoría de animes, sino en ver la reacción de Edward al asesinar. Y es que estos momentos nos recuerdan que a pesar de todo, él sigue siendo solo un chico de tan solo 15 años. Y momentos como estos hay bastantes, como el miedo de Edward al verse al borde de la muerte por manos de Barry, el carnicero, o el momento donde pierde el control al entrar en contacto con el agua roja y lo único que logra calma y lo único que logra calma cal- y lo único que logra calma gonorrea, y lo uni- y lo único que logra calmarlo es el abrazo que le da la teniente Ross, quien Edward en ese momento ve como a su madre. Ahora quiero hablar del final de esta adaptación, y es que el final del anime nos dejó con muchas dudas y a la espera de qué va a pasar después, pero este termina allí. No fue hasta el 2005 que se estrenó la película Full Metal Alchemist, El Conquistador de Shambhala, y pudimos ver lo que pasó después. Y aunque en la película siento que hay varias cosas que no me convencen del todo, considero que el final de esta es acorde a la historia. Pero como no quiero hablar con mucho detalle, por si alguien no ha visto esta versión y decide verla, solo voy a resaltar un par de cosas, como ver más de lo que hay detrás de la puerta de la verdad, ya que al final del anime podemos ver un poco de este, pero en la película nos muestran un poco más a detalle. Y es que aquí la puerta de la verdad también existe, solo que con una función totalmente diferente.
También me gusta ver a los personajes que ya conocemos siendo otra persona, por decirlo de alguna forma, o que estos son como unas especies de versiones alternas de estos. Otra cosa, pero sin importancia para la historia, es que me gusta más el diseño de Winry adulta de esta versión. Antes de continuar quiero hacer un paréntesis, y es que para mí en el mundo del anime existen canciones o piezas musicales perfectas entre muchas comillas, ya que no hablo como tal de la canción sino de la forma en que ésta logra capturar la esencia de la historia y de cómo se usan en los momentos adecuados. Sé que las comparaciones nunca son buenas, pero en este caso me vale verga, y es que algo que nunca pude perdonarle a Brotherhood es haber dejado por fuera a Bradja. Sé que el mundo de la música es complicado en cuestiones de derechos y todo esto, pero es que Bradja no es solo una parte de la banda sonora de Fullmetal Alchemist. Y es que esta pieza capta totalmente la esencia de la historia, tanto instrumental como líricamente. Y es que esta tiene un aire melancólico y de arrepentimiento, algo que está muy presente en esta adaptación. Y es que al ver lo que nos dice la canción, la parte instrumental cobra más sentido. Y es que en su primer verso vemos como Edward pide perdón a su hermano Alphonse. Y después de escuchar a los hermanos cantarle a su madre, pasamos a la cúspide de la pieza, en donde los hermanos tienen una conversación en donde uno pide perdón al otro, mientras éste intenta alivianar la culpa del otro. Y es que esta pieza, más que un acompañamiento musical para la serie, es una carta de perdón hacia ellos mismos y hacia su madre, ya que estos sobrepasaron el territorio divino y tuvieron que aprender que solo eran unos niños jugando a ser dioses. Soy consciente que esta versión no es perfecta y que tiene bastantes cosas cuestionables, pero infravalorarla creo que no es la mejor forma de tratarla, ya que a pesar de perder el hilo de la historia original, no pierde el ritmo en su historia. Además que al intentar alargar un poco más las cosas le dio la oportunidad de contarnos un poco más de los personajes y de su historia, dándole un poco más de drama, lo cual le da una personalidad propia a esta historia y la aleja bastante de un shonen más. Y quizás para muchos el título del video puede sonar bastante pretencioso, puedo entenderlo, ya que para muchos no se podría considerar como relleno, ya que lo que conocemos como relleno son simplemente arcos sin sentidos y metidos a la fuerza a mitad de la historia, como la de Garlic Jr. en Dragon Ball, o arcos como Lovely Land de One Piece o los innumerables de Naruto. Pero en la primera década del 2000 se dieron muchos casos como los de Fullmetal Alchemist, como Shaman King, el que también tuvo su versión Brotherhood, por decirlo así, hace muy poco, Soul Eater o incluso Gantz, que se pueden tomar como una adaptación poco fiel al manga, pero para mí eso también se puede considerar relleno, al no contar la historia canon del manga. Y por último recuerden que soy Elric y solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.